Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde después de una temporada 14 y hoy empezando la temporada 15, cada semana tenemos invitados especiales que nos vienen a contar cómo utilizan los datos en su día a día, pero también pues cómo hacen que las cosas sucedan y no nada más se quedan en el qué pasará y qué pudo haber sido. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlo quiero saludar a mi socio y cofundador César Salinas, que hoy está aquí en el podcast como productor. Lo verán con audífonos y se ve como un buen DJ de alguna playa que una vez visité. Y muy bien, en esta ocasión entonces regreso con el invitado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Es nuestra costumbre presentarte con una semblanza que hemos preparado, así que dame oportunidad de leerla. Claro que sí. Alfredo Fauchter García es un profesional especializado en desarrollo de negocios, expansión internacional y estrategia comercial, con más de 15 años de experiencia en manufactura, consumo, retail y apertura de mercados. A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos comerciales en América Latina, Asia y el Caribe, combinando visión estratégica con una visión fuerte orientación a la ejecución. Actualmente forma parte de la Organización Reinera, donde inició liderando el desarrollo de nuevos productos y la comercialización de marcas privadas para algunos de los principales retailers de Estados Unidos, consolidando relaciones con clientes como Target, Walmart, Home Depot y Dollar Tree. Hoy encabeza la estrategia de expansión internacional de la compañía, diseñando el modelo operativo y el plan de crecimiento para posicionar a la marca Reinera en Latinoamérica. Es además licenciado en Mercadotecnia y cuenta con una maestría en Administración y Dirección Comercial por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su experiencia integra desarrollo de negocios, negociación internacional, innovación, gestión de proyectos y construir estrategias de crecimiento, siempre con un enfoque mucho más práctico para convertir oportunidades en resultados. Así que es grato saber que no es el primer Fauchter que entrevistamos, así que un saludo por ahí a nuestro buen amigo mío Jürgen y hermano tuyo, ¿verdad? Correcto. Así excelente. Alfredo, tenemos una tradición aquí en Café de Datos y yo te quiero preguntar, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Buena pregunta. Es una pregunta buena y te voy a decir por qué. Todo depende el momento en el que me la hagas. Okay. Entonces, cuando a mí me llega esta pregunta, justamente cuando me preguntaste, estaba viendo a esta persona que se llama Neil deGrasse. Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico. Es una persona súper inteligente, tiene una manera que a mí es lo que más me sorprende, fuera de la inteligencia que puede llegar a tener, es la manera en cómo te transmite los mensajes, ¿no? Como algo tan complejo como la astrofísica y qué tan grande es el universo, te lo pone en una manera que tú lo puedes digerir, lo puedes comprender. Entonces, a mí, yo siendo una persona muy curiosa, claro, me identifico mucho con una persona así, ¿no? Y es una persona que de alguna manera ha tenido muy buena reputación en toda la parte que es redes sociales, ¿no? También. Es correcto. Creo que tiene muchos views en Instagram, ha salido inclusive, no sé si en Los Simpsons o ha salido en algunas parodias, ¿no? Sí, claro. Y también creo que ha tenido diálogos cuando hablamos de temas del espacio con Elon Musk o con personajes de esa altura, ¿no? Sí. Tiene entrevistas ahí con personajes pues muy importantes y imponentes dentro del time frame que tenemos nosotros. Y la manera en cómo explica las cosas y cómo las puedes digerir, eso es lo impresionante. Entonces, si me dijeras tú, oye, ¿qué pregunta le harías? Pues la verdad es que no sé qué pregunta le haría, pero me gustaría sentarme a que el tema que fuera a explicar, sentarme a un lado de él por horas y es que no me canso de consumir su contenido, ¿no? Es muy interesante y tiene algunos libros, ¿no? Excelente. Sí. Digo, nos habla un poco de ti, el hecho de qué tipo de persona, ¿verdad? Obviamente tomarías un café y en este caso tienes un perfil algo distinto a las personas que normalmente arrancamos. Te digo, la gente que nos escucha es, oye, o que científico de datos o transformación digital, pero también hay mucho emprendedor y emprendedora que, a ver, le interesa conocer historias de alguien que ha sido como tú. Yo te describiría tal vez como un doer, ¿no? Hay mucha gente que es thinker, hay mucha gente que también es estratega, pero creo que algo que destaca en lo que acabo de leer de ti es que eres un doer. Así que
Platícanos un poquito, al final de cuentas, si me quieres, tal vez un poquito del episodio no le dedicamos tanto tiempo, pero platícanos un poco de cómo terminaste escogiendo estudiar en Barcelona, qué te llevó para allá, me llamó la atención esa maestría, y platícanos un poquito ahí de si aprendiste algo, te acuerdas de algo de esos puntos. Mira, lo voy a ser franco. Así soy yo soy muy honesto, soy directo y la verdad es que no tengo pelos en la lengua. Yo cuando decidí estudiar la maestría, yo ya estaba trabajando, venía saliendo de Gamesa, de PepsiCo. Yo estaba a cargo de la división de San Luis Potosí, en área de mayoreo. Posteriormente entro a Señor Natural como gerente de cuentas clave. Y ahí, justamente estando ahí, es donde se me abre la oportunidad de estudiar en Europa. ¿Sí? Porque, pues bueno, ya sabes, tengo un apellido alemán, hicimos todo el trámite, toda la faramalla para poder obtener esa nacionalidad. Y una vez que ya me llega, porque fue un trámite de años, claro, me llega en ese momento. Y en ese momento es cuando yo digo, bueno, es ahora o nunca, ¿verdad? Una vez más, estando en el precipicio de decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Dejo el jale y me voy a Europa, pues así fue, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el motivo del por qué escogí Barcelona? Fue mi novia. Sí, fue una persona que en aquel entonces, bueno, valía la pena el estar allá con ella y tal. Era el único lugar donde podíamos coincidir. Si a mí hubieras preguntado qué hubieras hecho, pues yo me hubiera ido a Alemania, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me iba a costar un peso. Pero el simple hecho de irme a Barcelona hace que yo tenga que vender mis carros, vender mi carro, mi moto, todos los ahorros, y pues irnos a la aventura, ¿no? Entonces, ese es el motivo real por el cual acabé en Barcelona, ¿no? Muy interesante. Creo que también tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, te deja mucho. En el caso, a veces vas por una misión y luego a la mitad cambias de misión y se vale porque al final de cuentas, como dicen, mientras está chavo, oye, puedes cambiar de opinión. Se aprende un montón. Por ejemplo, ya una vez que regresaste, ¿no? Platicabas que estuviste trabajando en PepsiCo, vuelves ya a regresar a México y entonces por ahí tienes algunas otras experiencias. No me quiero clavar mucho, pero nada más platícanos un poquito. Está Sicamex y está, por ejemplo, todo lo que hacen de ruteo, que lo hacen bastante bien en Sicamex, pero cuéntanos ahí de lo que te acuerdes de esas experiencias. Sí, mira, yo cuando regreso, primero que nada, obviamente cuando regresas de Barcelona, tienes un año de no estar laborando, nadie sabe quién eres aquí en México y tal, pero bueno, llegas allá con el papelito, ¿no? De, oye, tengo maestría, hola, ¿cómo está? Entonces sí, tuve una etapa donde estuve batallando para conseguir un trabajo, a pesar de que tenía maestría, ¿no? Entonces me metí a trabajar con mi papá, que mi papá trabajaba, tiene una empresa llamada Sicamex, que se encarga, da consultoría, pero está muy enfocado a manejo de rutas de preventa, ingeniería de rutas, y toda esta parte del go-to-market para hacerlo más eficiente. Entonces me meto a trabajar de lleno con él, y pues bueno, empecé a trabajar, no a liderar, pero sí a estar al lado de la persona que estaba desarrollando el proyecto en Grupo Maseca, en Grupo Lala, en diferentes esquemas. Entonces, en lo poco que me acuerdo, a mí lo que más me quedó memoria es la parte cuando estuvimos con Lala. Cuando empezaste a trabajar con Lala, ellos manejaban rutas de autoventa, que quiere decir que ellos llevaban un camioncito, llevaban producto a bordo, y hacían rutas y vendían y todo lo manejaban en cash. Entonces imagínate que el carrito se lo acaban a las 10 de la mañana, tienen que regresar, y era una locura, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a implementar la preventa. No la descubrimos nosotros, es meramente algo que ya existía en otras empresas, y lo trasladamos ahí en Maseca, ¿no? Entonces, es un súper movimiento, digo. Tengo clientes que se dedican al canal tradicional y están entregando, y todo lo que es autoventa está programado, pero si algo se sale del programa ya valió, te descompletó el pedido. Entonces ahí hay mucha ciencia de datos. Y bueno, ahora sí, llegando un poquito más a la actualidad, Alfredo, cuéntanos, ahora en Reynera, para los que no lo conocen y los que yo ya compro sus productos, pero ¿qué es Grupo Reynera? Grupo Reynera es una empresa familiar con más de 100 años en el mercado. Creo que vamos como 104. Wow. Es una empresa que se encarga de la fabricación de artículos de limpieza. Tienen mucha trayectoria. Es una marca que, si bien si tú le preguntas a alguien en la calle quién es Reynera, pues no te saben contestar, ¿no? Pero
lo impresionante es que si tú le preguntas, o más bien dicho, si tú le dices a alguien, oye, marca Reinera hace A, B, C, D y F, ve a tu casa y revisa algo y te vas a dar cuenta que tienes algún producto de nosotros. Si hacen cepillos, destapacaños, cepillos, recogedores, escobas, trapeadores, sistemas de trapeo, fibras, bla, bla, bla. Entonces, es muy impresionante ver cómo una empresa, ¿sí? que en mi opinión no es un top of mind, cómo tiene una penetración tan increíble en un mercado, ¿no? O sea, sí, tiene 100 años, o sea, pero no es tan sencillo. Si vieras el rate de las empresas que tienen esa trayectoria, pues son contadas con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, me da mucho orgullo. Yo trabajo directo, le reporté en algún momento al dueño y la verdad es que reportarle al director general de esa empresa, con todo el conocimiento que tiene, wow, es muy gratificante, ¿no? Pero bueno, Organización Reinera es una empresa que fabrica artículos de limpieza. Y perfecto, o sea, sé que has tenido varios roles, ¿verdad? O varias funciones, también te has ido adaptando a lo que la empresa ha ido evolucionando, pero sobre un día típico tuyo, normalmente, ¿cómo se relaciona un día tuyo? ¿Estás más en la parte, pues, comercial, de producción, de investigación? Es todo un poco, ¿cómo te entretienes en tu día a día por ahí con Reinera? Muy bien, te lo voy a quebrar en 3 partes, porque creo que es importante darle su pequeño espacio, porque a lo largo de mi trayectoria en Reinera, pues mi día a día va cambiando, ¿no? Entonces, claro, como para darte un poquito de contexto, yo entro a Reinera en el 2022, agosto 2022, como un Project Manager interno. ¿Cuál era mi trabajo y mi función? Era organizar todos los proyectos que salían del área de comercial, de exportación, con el área de ingeniería y APQP. O sea, si había un cambio de empaque, un cambio de color, un cubica, lo que fuera que se te pueda ocurrir, yo recibía ese proyecto y lo gestionaba internamente en la empresa para poder darle celeridad y que se cumplieran las líneas de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí mi día a día era un Excel, ¿sí? Con 150 proyectos que tenía que empujar y encargarme de que las fechas se fueran cumpliendo. Claro. Porque si un retraso mío, eso genera que no embarquemos a tiempo y genera que no podamos cumplir con el presupuesto. Entonces, era un trabajo, vaya, talachoso, sí, pero me dio mucha estructura para ver cómo la empresa, cómo engranaba en todas estas áreas, ¿no? Y bueno, eso fue ya pues, 3 meses, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo transicioné ya a ventas directamente? Empecé a viajar a Estados Unidos, a sentarme con Home Depot, con Lowe's, con Target. Bueno, con Target no, porque todavía no lo teníamos. Con Walmart, H-E-B y tal. Y empecé ahora sí a ser un project manager, pero un product developer, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo de nuevo, sin saber mucho, empiezo a viajar a Estados Unidos, a conocer el mercado, ver cuáles son los requerimientos del cliente, qué es lo que lo hace moverse, etcétera, etcétera. Y empiezo a traerme productos para yo poder ver qué es lo que necesito hacer en la fábrica para poder producirlos. Y decirle al cliente, oye, este trapeador chino que estás comprando te cuesta $2, yo te lo vendo en $1. Pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese $1? Claro. ¿Sí? Entonces, fueron más de 150 proyectos que estuve cotizando, o sea, haciendo el due diligence de estudios de mercado, pláticas con el cliente, cotizaciones, productos, máquinas, todo lo que conlleva poder tener ya el número final, uh-huh, para poder decirle al cliente, es tanto. Entonces, eso fue en la segunda fase. Buenísimo. Y ya en la tercera fase, que es la que estoy ahorita, honestamente ha sido bastante enriquecedor porque, y aquí sí aplica mucho para el podcast, ¿no? O sea, aquí yo no tenía, o más bien dicho, sí tenía noción de que es inteligencia artificial, uh-huh, pero nunca la había utilizado como una herramienta de trabajo como la estoy usando ahorita, ¿no? Claro. Me pusieron a mí una meta, uh-huh, en un lapso de tiempo y me dieron un plazo de tiempo para poder desarrollar toda una estrategia, cómo lo vas a hacer, con cuánta gente, cuánta estructura, cuánto va a costar el propio, de qué mercado estás. Entonces, estos últimos 2 meses me la pasé como un programador, así en la laptop, ¿no? Sacando números y, oye, que no me gustó esto, cámbiale, quítale, ponle.
hasta ya tener el plan estructurado. ¿Y ¿no? con con cuál inteligencia te estás apoyando? Usé dos porque me di cuenta, nadie te lo dice, Nadie. y lo puedes llegar a leer en internet, pero nadie te lo dice. Todas las herramientas tienen digamos, su fuerte, ¿no? Sí. Entonces, yo, en lo personal, lo que estuve haciendo es, para toda la estructura, los Exceles, las fórmulas, etcétera, toda la estructuración que estaba haciendo, lo hacía en Cloud. Cloud me arrojaba a mí una presentación muy cuadrada, y luego yo esa presentación la agarraba y me la llevaba a ChatGPT. Claro. En ChatGPT lo que hacía es, en lugar de pedirle que me hiciera presentaciones, me di cuenta que si le pedí imágenes para poder ponerlas dentro de una presentación, tenía un director de arte a mi disposición, y me aventaba las slides en 3 minutos cuando yo me podía tardar 1 hora por ser como soy, ¿no? Entonces, aunado a todo esto, ChatGPT me daba toda la estructura y la narrativa y el storytelling de cómo tenía que ir ligando una fase con otra, ¿no? Entonces, fueron esas 2 plataformas, y la verdad es que yo no hubiera logrado justamente te platicaba antes de empezar el podcast que hoy tuve la entrega final, digamos la entrega final. Proyecto, ¿verdad? Este proyecto nos fue muy bien, y pues bueno, no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Perfecto. Fíjate, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Small Data. Y yo soy mucho de la escuela de la ciencia de datos, y viene acompañado con el Big Data, que dices, hoy se generan más datos que nunca antes en la historia, y entonces nos encanta pensar que tener más datos es mejor. Pero el Small Data habla de cosas que hay que observar, y tú has observado mucho, también me habías platicado fuera de micrófonos, y me refiero al momento de la verdad, que a veces es estar en el anaquel. Porque sí, llego, presento un plan de expansión, llego, presento un plan de cómo mejorar un producto, llego y presento un plan de cómo, pero si no volteo a ver a la persona que está detrás de ese momento, la verdad que es escoger un producto, pues difícilmente voy a tomar una buena decisión. Entonces, tú has pasado mucho tiempo en tiendas, ¿verdad? Sí. Tú has hecho benchmark, visité y tuve la fortuna de estar en tu oficina, y está lleno de productos que, Sí. o sea, de la categoría de limpieza. Y pues muchas veces uno pudiera pensar que la gente toma un producto del anaquel y no piensas todo lo que hay detrás. O sea, te soy honesto, yo otra vez tengo la aventura de, primero lo compré yo, y yo compré pues como me fijé en el más barato o en el más ligerito o en el que era rojo, no sé. Y mi esposa sí lo ve de otra manera, como más práctico, hasta prueba de contacto y esto y el otro. Entonces, o sea, ¿qué es lo que más te sorprendería a ti en unos años sobre cómo decide la gente? O sea, ¿cómo se decide realmente qué llega a la tienda? O sea, ¿qué selección? Ustedes en La Reinera tienen más de 200 o un catálogo enorme, más de 250 productos. O sea, ¿cómo se elige al final de cuentas qué aparece o qué termina en cada tienda? Fíjate, es una muy buena pregunta, y creo que para poder contestarla, una vez más, la tienes que quebrar en dos partes, ¿no? La primera parte es, el día de hoy, en el brick and mortar, o sea, físicamente en una tienda, tú tienes que ver cómo esa persona, porque al final del día estás en una categoría que es de impulso, ¿no? La limpieza es una categoría de impulso. ¿Qué quiere decir esto de impulso? Quiere decir que cuando tú no haces un listado del súper diciendo, me voy a traer un trapeador y también una fibra, pero quiero la Scotch Brite porque X, Y, Z. O sea, tú pasas por ahí y dices, una escoba, o me acuerdo que me falta un trapeador, esto y el otro. Entonces, son decisiones de impulso, ¿sí? Y lo puedes ver, o sea, yo me he parado horas en los pasillos para ver qué es lo que drivea a la persona a escoger entre una y otra. Y luego ya hay veces que me he acercado con ellas a preguntarles, oye, ¿por qué decidiste ese, no? Y te vas dando cuenta que para ti puede ser un color negro y para mí puede ser la textura, etcétera, ¿no? Hay mil variables. Entonces, un caso muy, muy puntual que tengo en Estados Unidos, Dollar Tree maneja una cubeta de 9 quarts, que es un proyecto que he estado persiguiendo casi que desde que entré a la empresa. Y no he podido cerrar el proyecto, pero es muy específico. Entonces, yo digo, es uno de los productos que más vende Dollar Tree. Venden 10 millones de cubetas al año. ¿Cómo le hacen? ¿Quién las compra? No lo sé. Es una pregunta que no voy a saber. O sea, pero es un producto que se vende mucho, ¿sí? Y lo retailean ahorita creo que a 1.50, antes a 1.25. Entonces ya te imaginarás el costo de fabricación, más el costo logístico, más el margen de LED.
sea, es muy muy cerrado, ¿no? El tema. Entonces, tú te paras ahí y yo me acerqué con personas porque veía que sean 2, 3, 4 cubas y decía, pero ¿por qué tantas? Y te empiezas a dar cuenta que ellos me decían, oye, pues es que yo me llevo 4 cubetas porque a 1.25 me sale más barato llevarme esto que lo uso como macetero. En lugar de ir a Home Depot y comprarme un macetero de $6, pues me compro, esta cubeta me funciona para macetas. Para macetas. Entonces tú, wow, te das cuenta que un producto que tú vendes puede ser multifuncional y ni se te puede ocurrir aquí, y eso no te das cuenta si no estás en el punto de venta, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que te empieza a ayudar a la comunicación con el consumidor, qué vas a poner en la etiqueta, qué tan grande, qué tan pequeño lo tienes que hacer, qué espesores, si le vas a poner una asa con plástico, sin plástico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahorita está así, está driveado hacia el producto y hasta hacia el costo. Yo creo que más adelante, sí, todos se están moviendo el e-commerce. O sea, muchísimo. El crecimiento anual en Estados Unidos de brick and mortar, pues está creciendo a número orgánico, si es que hay crecimiento, un 2, 3, 4%. Y las páginas, el e-commerce, las plataformas de e-commerce de las empresas de Walmart están creciendo doble dígito. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que todas las transacciones se van a ir para allá. No te estoy diciendo que se va a acabar el brick and mortar. Te estoy diciendo que te tienes que meter a esta ola ahorita. Y el que no se suba, ya cuando quieras reaccionar, es demasiado tarde, amigo. Entonces, de pronto, o sea, las tiendas cambian su función, no cierran, pero cambian su función. Mucha gente lo usa como showroom, ¿no? Y vas a una tienda de auténticamente, a ver, en otras categorías, no sé, como zapatería, pues te los pruebas y luego lo que haces es ya te llevas la talla y el anote y en algún momento cuando te caiga la quincena o cuando ya tengas ganas de ir a practicar ese deporte y ahora sí vas a hacer la compra. Siento que esto que nos dices de la tendencia del e-commerce es algo que para ciertas categorías se está haciendo cada vez más importante. Sí, claro. Algo que yo cuento que me da mucha risa es que en algún momento trabajé en tiendas de conveniencia y también era pues una aplicación, ¿no? Que te llevaba producto a tu casa, vamos a pilotearlo en Monterrey, y la gente lo que más pedía de la tienda de conveniencia era un garrafón. Entonces ahí tenías al pobre motociclista, güey, con el pinche garrafón, daba una vuelta y el agua hacía que casi se volteaba el parte de la moto, y luego llegaba a la puerta, timbraba y luego le decía a la señora, oye, no me lo sube, ahí, son 3 pisos, no, pues te doy un 20 pesos de propina. Y uno dice, bueno, o sea, el dolor que es ir siendo una persona mayor por un garrafón y la facilidad o la conveniencia que tiene pedírtelo en una aplicación o en línea y que me lo puedas traer, creo que se escala a otras categorías, particularmente la de limpieza. Tal vez ahora que tengo más experiencia, así como que la tienes que ver, o sea, hay cositas que la tienes que ver, pero si ya nada más es un reemplazo, sí. Oye, te quiero preguntar sobre este proceso de Estados Unidos, al menos a mí me da mucha curiosidad. Hay pocas personas que hemos ingresado un producto a un retailer y que podemos contar una historia de éxito. Es decir, cuando uno ve un producto de la Anaquel, probablemente hubo horas, días, meses de esfuerzo detrás de cada producto. Ahorita contaba Señor Natural, un producto que consumo, o refrescos, o agua, o café, o sea, todo tiene horas de esfuerzo y en este caso en la categoría en la que ustedes compiten también. Entonces, platícanos un poquito del proceso de inicio a fin, o sea, es tan fácil como, no sé, a Pedro le sale súper bien el té de Jamaica, güey, vamos a empaquetarlo y lo quiero vender mañana en H-E-B, Target. Pues no, ¿verdad? O sea, yo creo que me va a tardar unos 3 años en conseguir todas las etiquetas y todo lo que me piden. O sea, cuéntanos de principio a fin cómo funciona esto hasta que, de un producto de la idea hasta que llegue la Anaquel. Es muy padre. Yo cuando recién empecé mi primer producto que despegué en Estados Unidos, pues dices tú, una cubeta que fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo la cubeta 9 quarts en Dollar Tree. Claro. Entonces, muy vivo yo de mi parte, volteo a ver con la competencia que también le vendemos, es Dollar General, y Dollar General en su planograma no tenía una cubeta tan exitosa. Entonces dije, bueno, déjame le vendo a Dollar General una idea de una cubeta, ¿no? Entonces, ya una vez que lo vendes y ya que lo ves en Anaquel,
obviamente te genera un sentimiento de alegría, de orgullo, de lo Claro. que, ponle el adjetivo calificativo que le quieras poner, pero te hace, uno como desarrollador de productos, te sensibiliza en la parte de ver todo lo que se tuvo que hacer para que algo esté en anaquel. Y te doy ejemplos, porque depende mucho la cadena. Por ejemplo, Dollar General, Dollar Tree, pues no te hacen mucho ruido con temas de calidad. Es demasiado, es muy straightforward el proceso, ¿no? De catalogación de producto. Pero si te vas a una empresa como Target, AAA, Walmart, te hacen saltar por 48,000 laritos. Y que tienes que cumplir con no sé qué, y esto y el otro, y te vienen a auditar, y que si tienes y si no lo tienes, es un dolor de cabeza. Entonces, nosotros, gracias a Dios, ya teníamos mucha experiencia, ¿sí? Porque tenemos más de 40 años exportando, ¿no? Claro. Entonces, tenemos mucha experiencia en el retail en Estados Unidos, entonces sabemos cómo cada empresa trabaja, cómo cada retail trabaja. Entonces, eso te da armas para poder hacerle frente una vez que quieres aperturar Target, por ejemplo, que también lo hicimos, o te quieres acercar con IKEA, que IKEA es otro monstruo que también lo trajimos a la mesa. Entonces, sí da mucho orgullo, pero sobre todo una persona que ya conoce todo el proceso, y que ves productos y dices tú, puta, yo haciendo una cubeta, me tardé 8 meses, ya no me quiero ni imaginar una silla que Sí. y tienes que analizar fuerzas externas y yar. Y esto, empiezas a apreciar todo lo que ves en el punto de venta, ¿no? Entonces, creo que a mí eso es lo que me ha hecho ver, ¿no? No, está genial. Fíjate, muchas veces yo también soy igual que tú, un apasionado del retail. A mí, de mi parte, de haber trabajado en Oxxo me encantó y en otras cadenas. Pero, o sea, muchas veces también me pregunto si veo un producto y digo, ¿será negocio o no será negocio? No sé si te ha pasado. O sea, Claro. como que muchas veces llego, sobre todo esto nace en la categoría de perros y mascotas. Yo no tengo mascota. Ahora ya lo entiendo mejor porque mi esposa sí es de mascotas. Y entonces Emocional. entiendo, ¿manda? Es emocional. Es emocional, güey. O sea, entiendo por qué le van a meter 5,000 pesos a las muelas de un perrito porque trae dolor, o la cirugía, o le quieres comprar un regalito cada vez porque le quieres llevar y que te dé la vuelta y que te mueva la colita. O sea, es algo que verdaderamente es único en una experiencia, a pesar de que a veces digo, los financieros no sé si den o no den. Me refiero a que un producto o lo veo muy barato o lo veo muy caro, o digo, esto ya va, como quien dice, ya lo quieren sacar del anaquel porque nomás está quitando espacio, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, o sea, en este caso de investigación, ¿qué tipo de datos les sirve a ustedes, verdad, cuando llegan con un retail? O sea, ¿qué tipo de datos financieros? ¿Dónde está? O sea, a lo mejor sin dar tanto detalle, pero más que nada la parte de factibilidad. O sea, si nos puedes contar alguna historia que sea sencilla de entender, a lo mejor no todos somos tan ingenieros, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito luego que podamos entender un poco con la parte financiera o de factibilidad detrás del producto, ¿no? Bien. Dentro de todas las empresas, pues, obviamente están los departamentos, ¿no? ¿Qué finanzas, qué ingeniería, qué logística, etcétera? Para tú poder conceptualizar un producto, ¿sí? Que lo quieres poner del punto A al punto B, pues tú tienes que poder unir a todos esos eslabones, porque al final del día los vas a necesitar, ¿sí? Para poder hacer un equipo y para poder tener un producto bien amarrado, tanto financiera, operativa, logísticamente, y que haga sentido para la empresa. Entonces, al ver esto, ¿sí? Dentro de Organización Reinera, yo soy muy curioso, entonces, y a mí me gusta saber absolutamente todo. Si yo veo un Excel y no entiendo un dato, voy y lo investigo. Y si veo algo en una cotización que no entiendo, voy a máquina y le pregunto, oye, ¿por qué esto dice que 2 segundos cuando aquí yo le acabo de contar que es 1.5? Ese tipo de datos. Así. Entonces, tiene que tener una estructura que haga sentido, ¿no? O sea, si a mí me están pidiendo el 30% de margen, pues yo tengo que ver la manera en cómo le tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer para que satisfacer al cliente, satisfacer al consumidor, satisfacer a todos los que van en la cadena para poder hacer esto realidad, ¿no? Entonces, hay mucha data, ¿no? Dentro de un producto hay mucha data. O sea, tienes empaque, tienes materiales, tienes ciclos, tienes 1000 cosas, ¿no? Que vas aprendiendo a lo largo del camino. Pero si no unes esos eslabones y no los haces trabajar en equipo,
siempre va a haber un momento donde quiebras la cadena, ¿no? Y ahí es donde empieza a voltear a ver, pues, el consejo o el comité, decir, oye, ¿por qué aquí estamos perdiendo lana, güey? Sí. No, pues es que... Y entonces ahí empieza, ¿no? Oye, pues es que ingeniería me dijo, no, es que logística me dijo que iban a mandar 24 tarimas y solamente están mandando 22. Y empieza todo el tema, ¿no? Sí, fíjate, ahora que mencionas eso, o sea, de algunas experiencias, tanto en la maestría que me tocó un simulador de negocios, pero también en otras experiencias de trabajo, o sea, hay veces que la parte comercial de la oficina siempre quiere vender más. Y quieres vender más, güey, porque pues para eso te sacan al mercado y tienes ese drive y eres una persona extrovertida y quieres colocar más venta y más venta y más venta y más venta. Pero pocas veces te preguntas, oye, ¿qué necesitamos para que esa venta exista, verdad? Para que no nos quedemos en desabasto, no salgan problemas de calidad por andar acelerando algún proceso o andar haciendo un cambio en planta de línea de producción equivocado. Oye, ¿cómo podemos al mismo tiempo cumplir con este compromiso, pero tenemos otros 80 más, ¿no? Entonces, exacto. Pues sí, o sea, tú eres el cuentaclave de este retailer, pero pues o sea, también hay un montón de compromisos más que están en línea y no los puedo quedar mal. Entonces, de cierta manera, a veces las organizaciones están en silos y yo creo que algo que te permite ver los datos, ¿no? Es que un buen sistema de datos, un buen sistema de observabilidad, si lo quieres ver así, un observatorio, pues te permite, oye, conectar punto A con punto B, con punto C, con punto C, ¿no? O sea, esos son algunos puntos. Ahora, no siempre sale bien, ¿no? Y a lo mejor hay algunas historias de cosas que nos han salido muy bien, pero hay veces que no salen como nos esperaban. No sé si nos puedes platicar también en retrospectiva algún caso en donde no haya salido y pues qué aprendieron de ese caso. Sí, claro. El caso más sonado que en la empresa dicen Target y todo el mundo me voltea a ver, todo el mundo dice, Alfredo. Entonces, ¿por qué? Porque yo fui la persona que driveó ese proyecto, ¿no? O sea, aparte de aperturar el cliente, porque bueno, para aperturar el cliente, pues obviamente necesitas producto. Claro. Entonces, yo estuve al frente de este proyecto de Target, ¿no? A ver, déjame decirte una cosa, el tema no fue fácil, o sea, estamos hablando de un cliente AAA que, como te había dicho, te pide A, B, C, o sea, te pide 1000 requerimientos. Estándares de calidad muy altos. Aunado a que nos pedían un certificado de GRS, un certificado de materiales post-consumo. No voy a entrar mucho en detalle, pero con decirte que en México no existe ese material. ¿Sí? Entonces tuvimos que sourcearlo, nos terminamos trayendo de Vietnam. ¿Por qué? Porque de allá me salía más barato por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, fue una labor muy, muy fuerte de convencimiento al director general de la empresa, ¿no? O sea, él estaba que no quería, y es que me decía, es que Alfredo, ve el producto, esto es un cohete, y nosotros hacemos bochos. ¿Cómo esperas que nosotros, o sea, cómo esperas que nosotros hagamos esto? El riesgo es muy alto. Entonces dije, ok, entonces es tema de riesgo, perfecto. Entonces empezamos de manera sistemática a ir de-risking el proyecto. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues empecé a cargarle, por ejemplo, necesitamos un robot de doble, te voy a hablar, yo sé que no vas a entender, necesitamos un robot que costaba $300,000. Oye, pues se lo cargué al intermediario. Oye, que los moldes, pues también se lo cargué a los... Entonces, ya la inversión fue, pues mínima, por no decir cero, una inversión mínima, y entonces ya la narrativa cambia, ¿no? La narrativa ya no es, oye, pues voy a perder mucho dinero, es... Ahora voy a aprender a costa de. Exactamente. Fue más una decisión estratégica. Claro. Nosotros sabíamos que íbamos a entrar al cliente con pérdida, pero la manera en cómo justificamos eso fue porque dijimos, oye, ya tenemos un piecito adentro de un cliente que nunca que no podemos llegar directo. Vamos a apostarle, le apostamos y perdimos. ¿Sí? Claro. Pero hay que hacer apuestas, ¿verdad? Así es, pero fíjate que la parte de la experiencia que nos dejó fue, yo creo que sí valió la pena. El ver al equipo, porque estamos hablando de fabricar un producto, como te digo, era un cohete para nosotros en aquel entonces. Si vas a ver la línea de producción de cómo se fabrica esa cubeta, son dos máquinas que están conectadas a la par y que se comunican con una mesa de transición y todo es robótico. Todo lo desarrollamos in-house. Entonces, la gente con la que contamos nosotros a lo mejor no está capacitada ni tiene los estudios alemanes que necesitas para desarrollar eso, pero lo logramos.
Y lo logramos a base de estar empujando y exigiendo y empujando y exigiendo, que eso el director general se encargó pues yo no sé cómo le haces, pero me lo haces. Entonces retamos a la gente y empezó ese sentimiento, ya sabes, de orgullo, de decir, oye, claro, yo logré eso, ¿sí? Y a veces no cuantificamos ese valor que ves en la gente, porque no lo puedes medir económicamente, pero fue un boost de moral increíble. Yo lo vi, ¿por qué? Porque me la pasaba de lunes a domingo en la planta, sí, con la gente que estaba ejecutando claro. para que se sintieran acompañados en el proceso. Ay, Entonces, varios domingos me tocó irme a la planta de todo el día, para que los moldes jalaran, para que el producto saliera en el ciclo que necesitábamos, etc. O sea, al final, lo que pude haber aprendido en 10 años, lo aprendí en 2, porque me topé con cosas que yo decía, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto, cabrón? Sí. Y soy una persona muy pragmática, o sea, no, es muy raro que me tope con una situación donde no pueda resolverla. La voy a resolver, para bien o para mal, Sí. la resuelvo. Pero sí me puso traba tras traba, tras pared, y no nada más, digamos, operacionalmente, era paredes inclusive internas de equipos donde, Sí, no, yo no quiero el cambio. Sí, y fue una locura, pero bueno, duró casi 2 años desarrollar ese proyecto, así como te estoy diciendo diario, con estrés y tal, casi 2 años así. Y estuvimos operacional, creo que fueron casi 3 años de venta con Mira, el cliente. yo creo que una empresa que no se arriesga, o sea, más bien, una empresa que está creciendo tiene que arriesgarse, ¿verdad? Claro, o sea, si claro. no te equivocas, si no te arriesgas, estás jugando al pasivo y al seguro y pues tarde que temprano te estancas y a lo mejor hay gente y hay personalidades que están a gusto con el status quo, con el estamos así y no le muevas, siempre ha sido así. Pero eso, empezar a de pronto provocar, a picar cresta, a retarse. A veces yo doy muchos cursos o clases de ciencia de datos y siempre hablamos del retorno de la inversión, pero creo que también destacar el retorno sobre el aprendizaje, claro. ROL, como le llaman los americanos, ¿verdad? Que le ponen nombre a todo, güey. O sea, es eso, ¿no? Es tratar de aprender en carne propia y vivirlo porque dejas motivado a tu gente, ¿no? Digo, te cuento, a mí también algunos proyectos nos tocó, oye, que vamos a sacar créditos, no, vamos a sacar seguros y unas tarjetas de seguros y ponlas ahí en el anaquel, ahí al lado de los chicles, la gente, pato, no hay cultura de prevención, o sea, la gente se accidente y ya ve cómo lo resuelve, le pide al vecino, pero no te van a comprar un seguro, porque en general la mente de la persona a la que le quieres vender la estudiaste de cierta manera cuando le preguntabas, oye, ¿sí me vas a comprar esto? Claro. Sí, pero al momento de hacer las cosas la gente a veces dice, piensa y reacciona de forma diferente. Creo que los riesgos para muchos negocios vale la pena y aprendiendo esos riesgos, ahora sí quiero regresar al tema que decías que ya usas cloud, ¿no? Sí, correcto. Entonces, creo que ahora que usamos cloud, Copilot, GPT, Gemini, you name it, usamos inteligencia generativa porque a veces nos permite reducir incertidumbre, agilizar trabajo, pero también plantear escenarios. Y escenarios que a lo mejor a mí me encanta usar estas herramientas porque a veces me hace preguntarme un poquito de cosas que no. Entonces, claro. Pues tú ya tienes experiencia en ventas de campo, en censos, en proyectos de expansión y ahora en desarrollo de producto. ¿Cómo cambia ahora tu percepción de usar datos? Tienes que tener la mejor calidad de datos, tienes que tener los datos perfectos, eres una persona que dice, vamos adelante con el 10% de los datos, o sea, cuéntame un poquito cómo ha cambiado tu perspectiva de qué información requieres para ahora tomar una decisión hacia adelante, ¿no? Fíjate, qué buena pregunta, y justamente esto que estás mencionando, no tengo ni 6 horas, 7 horas de haber tocado ese punto con la dirección general de la empresa. Como te había comentado tras de la cámara, hoy se presentó ya todo el proyecto, toda la expansión hacia Latinoamérica. Y pues bueno, a ver, no había presupuesto para contratar una consultora y hacer el benchmark que todo el mundo hubiera querido. Todo se hizo a través de una laptop, inteligencia artificial, con medio de reglas de juego explícitas que yo le tuve que dar a la herramienta para que me alimentara a mí y me diera el output que yo estaba esperando. Pero aún así, usando inteligencia artificial, yo empecé a dar cuenta desde muy temprana edad, desde los inicios del proyecto, que a veces
la información la tienes que verificar, o sea, no porque ChatGPT o porque ahí te está diciendo que parte de la fuente viene de tal, la tienes que revisar. Tienes que leer y tienes tú como ser humano, tienes que meterle ese filtro a la información. Entonces, yo sí me topé mucho, voy a retroceder un poquito, antes para poder llevar a cabo esta estrategia y este plan de expansión, tuve que estarle presentando semanalmente a un director general, a mi jefe, etcétera, ¿no? Todas las semanas. Entonces, sus comentarios siempre fueron, Alfredo, se ve muy este tema, güey. Entonces perdí un poquito digamos, de credibilidad lo que yo estaba poniendo en un Excel o en una presentación. La manera como maté eso fue exponiendo, ¿sí? Les decía, ok, se ve muy IA porque estoy utilizando la plataforma y la herramienta. Es el output lo que estás viendo, o sea, estás viendo la presentación, pero no estás viendo todo el back office que se hizo. Entonces déjame te doy una presentación de todo el back office que sí se hizo, para que tengas la tranquilidad de que el factor humano ahí está. Claro. Entonces ya les dije, cabrón, las cosas cambiaron. Entonces ya todo lo que les mostraba era, oye, pues qué padre la presentación, se ve muy bonita y pero ya trae una metodología y una explicación atrás, entonces la fueron comprando y se fueron convenciendo, ¿no? Definitivamente hubo mucha confianza, me depositaron mucha confianza para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque toda la documentación está fundamentada con ligas, fuentes explícitas, donde si tú me preguntas un dato, nos podemos ir a la biblioteca. Claro. Entonces, todo es defendible. Claro que hay un sesgo. ¿Por qué? Porque yo no fui al mercado, ¿sí? La primera pregunta que me hicieron, ¿y hay espacio en Anaquel para nosotros? No lo sé, güey. Claro. Debe de haber. Estoy convencido de que sí hay que encontrarlo, y si no, lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a abrir, pero no es una pregunta que no te puedo contestar ahorita, güey. Y mientras no vayamos al mercado, güey, nunca vamos a saber, güey. Entonces, esto se puede quedar aquí como un desarrollo, con una investigación exhaustiva por un empleo tuyo, que te costó nada, o ya con esto como columna vertebral, ahora sí, vamos a ver si lo que estamos diciendo en Excel se puede lograr, ¿no? Entonces, con esa narrativa fue como arropamos y cómo se consiguió el consentimiento de la Dirección General para poder avanzar con el proyecto. Órale, está bien interesante porque, a ver, mucha gente como nosotros estamos entusiasmados por la IA, pero creo que ese riesgo lo tenemos poco medido, que es el tema de 3 cosas que mencionaste, ¿no? Primero, mi presentación está muy IA. Está buenísimo, me llevo esa frase. O sea, muchas veces no sé cómo decírselo a alguien, pero le digo, claramente se ve muy IAesca, o no sé, o sea, métele tu mano, pues, claro, ¿sabes? Claro. Y creo que esa última milla la segunda que me llevo es que esa última milla de auditoría tiene que ser humana, ¿no? Y me gustó, creo que mucha gente está apanicada porque va a perder la chamba, etcétera. A ver, si eres una persona que sabe lo que hace y si eres una persona que conoce ese contexto del producto, de lo que hace, de cómo llega el negocio a la empresa donde estás o la organización, cómo se hace dinero y cómo deleitas a un consumidor. O sea, si sabes esos principios, créeme que puedes auditar, ¿verdad? Puedes auditar y como bien sabes, al final de cuentas, el hacer una venta usando herramientas como IA, cómo manejar la objeción, pues no es tanto quédate con el rechazo, es más bien, pues déjame profundizo más en cómo lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Déjame explico, déjame abordo, y ahora vuélvete mi cómplice en lugar de mi contra, ¿verdad? Para esto, vamos si esto lo pude hacer, o sea, si esto nos hubiera costado un dineral y un montón de consultores, etcétera, y te lo estoy entregando, ahora imagínate si me das más tiempo, o claro. Ahora imagínate si le meto más tokens, ya que hablamos del idioma de los tokens, y si le meto, ¿verdad? Claro. Y al final del día tú dices, oye, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuánta información en realidad necesitas? Exacto. Para ir a ejecutar, ¿no? Sí. O sea, el éxito de todas las empresas está en la ejecución. Exactamente. Sí, planeación, mitigas riesgos y totalmente de acuerdo. Pero si no vas, nunca lo vas a saber. Entonces, a veces no se trata ¿sabes? O sea, hacer todo un estudio de 3 años, porque ya para cuando ya quieres salir al mercado, las reglas del juego ya cambiaron, ya estás obsoleto.
Walmart, sí, creo que fue Walmart, no me acuerdo quién fue, Sam's. Cuando nosotros estábamos vendiendo un pallet, no me acuerdo, era un display con escobas y tal, nosotros nos tardamos 3-4 meses en poder hacer una cotización. El chino te la hace en un día. Claro. En menos de un día ya tienes la cotización, güey. No se va a esperar, claro. Entonces, contra eso estamos compitiendo, güey. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice el comprador? Nos dice, faster, güey. Faster. Ya se quedó, ahorita en Reinera todo es, faster, porque el mercado te va a abrir. Si no te adaptas, ¿sí? Si no sigues las tendencias, te vas a quedar obsoleto. Y a veces vas a cometer errores, sí, pero no importa si los vas a cometer, vas a cometer menos errores, y esos mismos errores te van a ir forjando para que dentro de ese, digamos, ese ritmo de trabajo que tienes que tener, vayas poniendo filtros en esa rapidez, porque los tropiezos ya los tuviste, entonces vas a empezar a meter filtros y vas a ese ritmo, vas a empezar a funcionar y va a funcionar el tema, ¿no? Pero si tú te esperas y no, mira que déjame ver y necesito más investigación, y ya se te fue la oportunidad. Alguien que no eres tú, sí lo está haciendo. Así es, güey. Oye, justo con eso. Y en esa línea, a ver, la inteligencia generativa también es buena para crear. Ahorita dijiste, oye, me dio un artista GPT al momento de hacer mis presentaciones, pero en términos de manufactura, private label en los próximos años, o sea, ¿tú crees que la innovación, o sea, va a venir a ser, ¿cómo lo puedo decir? Como un poquito más empoderada con estas herramientas. A ver, digo, alto nivel te lo digo, yo sé que ahorita portadas de discos, de música, todo lo que viene siendo diseños de celulares, todo lo que viene siendo hasta diseño de coches, o sea, cosas que ya usamos en el día a día probablemente ya están pasando por este tipo de herramientas de inteligencia generativa e inteligencia artificial. O sea, para ti, de verdad, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el desarrollo de productos, si lo quieres ver así, en 10 o 15 años, apoyado con estas cosas? Híjole, güey. Mira, me considero una persona que no te puedo dar la respuesta. Te voy a decir por qué. Yo honestamente tengo, como te dije, tengo 3 meses, güey, usando, pero te puedo decir que tengo mucho más experiencia y tengo mucho conocimiento de la IA o cómo utilizar estas plataformas y cómo sacarle el jugo que necesito para poder lograr algo. A diseño de producto lo dudo, güey. No creo que vaya, o sea, bueno, por lo pronto, hoy por hoy no creo. Claro. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el cliente, el consumidor es el cliente final, y eso no creo que lo puedas llegar a intuir de una manera artificial o con inteligencia artificial. Por lo menos ahorita no. Yo creo que en unos 3-5 años, muy seguramente, la inteligencia artificial nos va a dar las herramientas para poder hacer los procesos, sistemas o diseños o todo esto que sea mucho más rápido, pero que nos diga lo tienes que hacer así, no lo veo yo, todavía no lo veo. Te sigo. Creo que al alcance, por lo menos a mí lo que me toca ver en mi empresa y también lo que me toca ver trabajando con otros clientes y colegas sirve mucho para la fase que le llamamos la ideación. Oye, güey, pues lo que antes tenía que idear y me quebraba, iba ahí a salir al mercado. O sea, oye, idear, ideas. Ya después de las ideas, pues falta la parte de validación y ya falta la parte de factibilidad y you name it, ¿no? Pero en ese sentido, creo que al 100% esperaría que no, porque déjame decirlo de una manera más artística y romántica. A los dos nos gusta la música, güey. O sea, sí, claro. Yo no veo que, y ojalá este clip no se reproduzca en unos 20 años, güey, que una IA pueda hacerme unas rolas de Linkin Park, güey. O sea, que me pueda hacer la intro de esa película de Interstellar que me encanta. Claro. O sea, ese nivel de... A lo mejor vamos a diferenciar que va a haber productos de artesanía y productos de manufactura automatizada, güey, tal vez. Sí. Y entonces, a mí me gustaría saber en el anaquel cuáles son artesanías y lo notas ya a veces, ¿verdad? Claro. Y cuáles son, güey, pues hechos por algo como eso, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ya estar casi cerrando el episodio. Muy bien. Hemos tenido una buena conversación, espero que la estés disfrutando como yo. Y... vamos a hablarle un poco a la gente que ahorita está empezando su carrera. También nos escucha mucha gente de programas de jóvenes que andan acabando su carrera, güey, todavía estoy...
¿vale la pena estudiar algo o mejor no? Bueno, vamos a motivar a la gente que continúe con sus estudios, pero vamos a ser más prácticos y vamos a hablarle de consejos. O sea, si esta raza quiere ser innovador, quiere ser diferenciador, ya nos has dado varios consejos aquí en el episodio, pero ¿qué pragmático, o sea, qué algo pragmático o algo muy directo le dirás a estas personas que hoy a veces están incierto porque escuchan cosas de sus papás, escuchan cosas de sus profesores, ven la realidad en Instagram o ven una no realidad en Instagram y están confundidos? O sea, sí. ¿Hacia dónde le apuntamos si queremos innovar, si queremos hacer producto y si queremos, pues, ahora sí como triunfar de alguna manera con todas estas herramientas como las que nos acabas de platicar, ¿no? Mira, yo te podría dar, yo creo que tres puntos. Uh-huh. La primera, para mí, una de las más importantes es el tema de la curiosidad. Si bien el tema de la curiosidad hace que te preguntes y que vuelvas a preguntar y que vuelvas a preguntar, y eso te va abriendo puertas a si es un producto, si es un servicio, si es un intangible, si es un dato, si es, que empiezas a generar tanto conocimiento que te vas adquiriendo pues más data, ¿no? Y por ende, puedes empezar a decir, oye, junto este datito que acabo de sacar de un dato financiero, lo junto con esto de producto y hará juego, no lo sé. Hazlo y luego averigua si funciona o no. Entonces, la curiosidad siempre te va a estar haciendo preguntarte y esto, el output de esto va a ser información que te va a quedar. A lo mejor no la vas a necesitar ahorita ni mañana, pero dentro de 5 años puede ser que te sirva, ¿no? Entonces, yo creo que para mí sería, ese es el primer punto. El segundo, y uno de los más importantes, una vez vamos a tocar un tema un poco controversial y una opinión. Las universidades, la maestría, las escuelas, los círculos de amistad, todo se basa en relaciones. Uh-huh. La escuela, y eso es mi punto de vista, puede ser debatible, podrá estar equivocado, así lo veo yo. Todas las relaciones que puedas hacer, hazlas, güey. Que no te dé miedo. Si es un tipo con lentes que es, no sé, lo que sea, siéntate a hablar con él, güey. Platica con él, ve cómo piensa, etcétera. Tú no sabes, ese vato en 10 años puede ser el director de grupo de hacer, no sé, carnal. Entonces, mientras más relacionado estés, mucho mejor, güey. ¿Sí? Tu probabilidad de éxito va a ser mayor, porque el día que tú te quedes sin chamba o el día que no sepas qué hacer, ahí es donde vas a empezar a desarrollar todas esas, pues digamos, amistades o relaciones que ya fuiste cultivando a través de los años, ¿no? Entonces, esa es la segunda y la tercera se me fue. En lo que te acuerdas, nada más quiero exponer algo que te aprendí. En la última sesión tú me dijiste, güey, estaba haciendo esta estrategia y me estabas contando, y usé inteligencia generativa y estaba armando esto y así, y en algún momento dices, y aparte me fui a comer con tal y me fui a cenar con tal, claro, que eran gente de tus relaciones. O sea, hace mucho que no escucha, me encantó eso, güey, porque yo también hago esa práctica, güey. O sea, tengo una idea, no sé qué, de pronto llega un momento en el que digo, güey, necesito desahogarla con alguien, güey. O sea, ya, el espejo no es suficiente, la pared, mi socio ya me escucha todos los días, güey, ya lo mareé, güey. O sea, necesito ir a hablar con alguien outsider que me diga, que no estoy viendo, o sea, ¿dónde están mis puntos ciegos? Y tú me platicaste que eso lo hiciste, entonces también quiero dejar en la mesa que ese consejo te lo aprendí, de que, güey, cuando ya tengas algo, o sea, y estés un poquito viciado o no estés viciado y simplemente quieras rebotar, ve a comer con él, vete a tomar un café o vete al parque, lo que sea, pero platícalo, ¿no? Como claro, no te lo quedes. Fíjate, voy a hacer un paréntesis, ya me acordé de la tercera, pero voy a hacer un paréntesis y quiero elaborar un poquito en lo que estás diciendo. Una vez que yo terminé toda digamos, la presentación del proyecto, me di la tarea de ir a sentarme con el VP de ventas de PepsiCo, que es un amigo mío. Uh-huh. Jugamos dominó todos los miércoles, saludos a Víctor Rojas. Y bueno, le dije, necesito que seas lo más crítico posible y que me digas dónde están mis puntos ciegos, así como tú lo dices. Entonces, bueno, me tardé 2 horas, que a la dirección general me tardé menos de 1 hora, y con esta persona estuve 2 horas. Y toda la data me la cuestionó, esto, el otro, por qué aquí, por qué allá, bla, bla, bla. Y esto me fue preparando, obviamente, para cuando ya llego, yo me siento a la dirección general, pues
es mucho más, la narrativa es más digamos, más relajada, ¿no? O sea, entonces, siempre me senté con el de PepsiCo, me senté con el de Coflex, que fue el que se encargó de hacer el despliegue de expansión en Latinoamérica, y también con un español, uno que estaba en España, que hablé con Guillermo Aguado, que era mi ex socio, y le dijo, oye, ¿conoces una persona que tenga tal perfil? Y me dijo, sí, un español, socio mío, y no sé qué. Me dio su contacto, le marqué, le dijo, oye, cabrón, aquí está, tas. Y me dio toda la retro que él me pudo dar, ¿no? Entonces, sirve mucho ir, y no, a lo mejor no en la misma industria, pero sí claro. el que te quiere escuchar y te dé su tiempo, siéntate, güey. Y eso te va a hacer practicar, ¿no? Entonces, y te va a hacer que te confíes más en lo que estás vendiendo al final del día. Pero bueno, eso es una práctica que siempre hago, ¿no? ¿Y la tercera? Dijiste que ya te Y la tercera, que se me estaba yendo otra vez, la tercera, algo que va a sonar muy trillado, ¿no? Pero yo siempre escuché desde chiquito, te decían, encuentra algo que te apasione y trabaja ahí, porque el día en que tú lo encuentres, vas a dejar de trabajar, güey. Y yo esa frase, tengo 41 años, güey. Yo nunca lo había vivido, güey. ¿Sí? A mí cuando me contrataron en Rainera, para empezar, me contrataron a fuerzas. Sí. ¿Por qué? Porque decía, puta, una Escobar en cadereita, cabrón, qué hueva, güey, qué hueva. Entonces, yo no dimensionaba lo que estaba entrando. Entonces, mi jefe de aquel entonces me dice, oye, ven a la planta, date el tour, y si no lo quieres, pues no lo agarras, güey. Así de fácil. Dije, bueno, pues no pierdo nada, y ahí voy, cabrón. Entro a la planta y es una cosa que el día que quieran están súper invitados. Muchas gracias, me encantaría. Es una cosa irreal, güey. Para mí es un Toys R Us. Haz de cuenta que tengo 5 años y estoy en la tienda de Toys R Us. Veo las máquinas de inyección, brazos de robot. Es una cosa que dices tú, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde salió esto? No sabía ni que existía, güey. Nunca había estado en la industria de la manufactura. Entonces, desde el día número 1, como hooked, güey, como droga, güey. Entonces, ya ahorita el dueño me dice, ya no te metas a la planta porque a mí me encanta saber todo. Oye, ¿por qué aquí? Pícale, ¿por qué le picas? Ya, salte de aquí, me dice, ya no te quiero ver aquí, cabrón. Entonces, pero a mí me ayudó mucho eso, me dio mucha visión de lo que se necesita para lograr las cosas. Pero bueno, al final del día llegué a ese punto, ¿no? Donde a mis 41 años, bueno, en aquel entonces tenía 37, 38, me enamoré, claro. Me levanto con ganas de ir a trabajar y yo sé que no topar con 1000 problemas, claro. pero bueno, esos no te los vas a quitar ni con pomada de la campana, ¿sí? Entonces, sí es importante encontrar algo, a lo mejor no esa droga, pero algo que se relacione con lo que a ti te gusta o que de perdido te llame algo la atención, ¿no? Porque ya si le empiezas a hacer a fuerzas las cosas, ni los zapatos, ¿sí? Perfecto. Entonces esas 3 para mí son las más importantes. Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias por la conversación. ¿Dónde te puede contactar las personas, buena onda, para seguir tu trabajo o el de la Rainera? Mi correo electrónico es afeuchter, que espero lo vayan a poner, afeuchter@rainera.com.mx. La página principal de nosotros es rainera.com.mx. Y pues básicamente es eso. Mi teléfono pues lo pueden poner. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.